aquí hay regidores, presidente, quiero que usted me escuche porque le voy a hacer un pedido y yo sé que los regidores van a estar de acuerdo, los compañeros regidores van a estar de acuerdo. Aquí se habla, cuando se habla de la comisión, de que los regidores no trabajan. Eso es mentira. Aquí hablamos de regidores que trabajan. Eso no es. No, pero no lo digo por usted, porque se le vive reclamando. Perdón, compañero presidente. Se le vive reclamando a usted. Sí. ¿Usted me entiende? Y en aras de subsanarla y de protegerla a usted y de proteger muchos regidores que trabajamos aquí. Decía el compañero Trinidad ahorita, que ha sometido un compañero que ha presentado muchas propuestas, el compañero Regidor Solís, entre otros muchos regidores que han presentado propuestas que van en beneficio. Entonces, no podemos meter a todos los regidores en el mismo saco. ¿Qué yo pido? Yo pido, presidente, y le voy a pedir a todos los colegas regidores que me apoyen en esta propuesta, que se haga un experticio de quién tiene las comisiones y quiénes representan esas comisiones y desde cuándo lo tienen con fechas puntuales para que usted en la próxima sesión usted me presente quiénes son los responsables de esa comisión y qué tiempo tienen en comisión, porque quien les habla y muchos compañeros que pertenecen a las comisiones que nosotros representamos, yo puedo hablar con ellos y que los convoco y ahora me convoco aquí la comisión, yo felicito parte de la comisión de finanzas. Aquí no me falta un regidor, a menos que me faltó una vez Francisco Rojas porque estaba enfermo y con justificación. Y doña Evelyn, porque tenía otro compromiso, pero aquí no se mete la comisión. Entonces, yo le pido, presidenta, perdón, yo le pido y que así nos aprobemos, que se haga un experticio de las comisiones que están en poder de los regidores y se haga en la próxima sesión. Edita tiene 2 comisiones y no ha rendido un informe. Y si yo estoy en una, también que me lo digan. Un ejemplo. Entonces, yo quiero que se haga eso y para la próxima sesión, de manera puntual para que se acaben las acusaciones y asumimos responsabilidad. Porque es verdad, a nosotros, perdón, es verdad, a nosotros se nos paga aquí. A nosotros se nos paga aquí para trabajar. Y como decían algunos compañeros, como dicen algunos compañeros, aquí se puntualizó y se metió en la resolución, donde un día al mes nos iban a reunir. Y es verdad, a veces pasan los meses, pero también, con mucha preocupación, la compañera presidenta me dice, Luis, pero ¿dónde está mi informe? Los compañeros tienen los informes y no los rinden. Entonces, compañeros, vamos a trabajar en poder beneficio y con mucha sinceridad, vamos a ganar los cuartos que nosotros pagan aquí. Ya no ganamos.